Muy buenas tardes. Saludos cordiales a todos en donde quiera que se encuentren. Bueno, hoy vamos a develar el origen de la Iglesia Católica, el cristianismo romano. La Iglesia Católica apostólica y romana, que de apostólica no tiene nada. Católica dice ser universal, pero no puede ser universal una iglesia que su doctrina está contraria a las Sagradas Escrituras. Romana sí, y con un falso cristianismo también Pablo nos advirtió en la apostasía Galacia, les amonestó diciéndoles, oh Gálatas insensatos, ¿quién los hipnotizó? ¿Quién los fascinó para creer a otro evangelio? Y no es que haya otro, es que lo han torcido. Y eso es lo que pasó. Ese es el tema de hoy. Fundador de la Iglesia Cristiana Apostólica y Romana, les adelanto, no tiene nada que ver con Pedro. Y para ello, vamos a hacerlo un poco más claro eh, en cuanto a este tema. Es muy importante. Descarguen El conflicto de los siglos. Audio o también lo pueden encontrar en PDF en internet. Voy a leer el capítulo 3 un poco, unos párrafos. Se titula Una era de tinieblas espirituales. Ok. Am, dice, el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses predijo la gran apostasía que había de resultar en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo que ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios ostentando que Él es Dios. Según de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Eh, los papas anteriores a Juan 23 siempre han sostenido que ellos son Dios en la tierra, o sea, que son el Vicarius Filii Dei, representante de Dios en la tierra. El único representante que Dios dejó, según las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo, pero nada tiene que ver con un mortal, que dice que perdona los pecados, que es infalible, que no puede equivocarse nunca, y que, bueno, bastantes blasfemias que ha mencionado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas y después con más desembozo, conforme iba cobrando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, el misterio de iniquidad hizo proteger su obra engañosa y blasfema, de modo que casi imperceptible las costumbres del paganismo penetraron en la iglesia cristiana. Mas, habiendo cesado la persecución y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser los discípulos de Cristo. Esta aveniencia entre el paganismo y cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. O sea que el papado es profetizado en las Sagradas Escrituras. Es un evento y una persona anunciada en las profecías. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la Iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra. Y habiendo rechazado de esa manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, el obispo de Roma. Una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, el Papa um, se le han dado los títulos propios de la divinidad. Tuvo
Dice, a ver, ¿dónde está aquí? Se le ha titulado Señor el Dios Papa, Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma, y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Empero los que temen y reverencian a Dios resisten esa pretensión que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Dios no ha hecho alusión alguna de su palabra a que Él haya elegido a un hombre para que sea la cabeza de iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Escrituras. Solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Bien sabía Satanás que las Sagradas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Por medio de la palabra fue como el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador, y a cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna diciendo, escrito está. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo, obrando por medio de directores inconversos a la iglesia. Satanás atentó contra el cuarto mandamiento, trató de echar a un lado el antiguo sábado de la Biblia, el día que Dios había bendecido y santificado, Génesis 2 y 3, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable día del sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente en los primeros siglos del verdadero día de reposo, el sábado. Había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera, para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, y fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo. Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como un día de recreo y seguía guardándose piadosamente el sábado. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía el domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. Se los recomiendo, descarguen ese libro, El conflicto de los siglos. Es un libro, me atrevo a decir, que después de las Sagradas Escrituras, es el libro que explica realmente a partir de la caída de Jerusalén en el año 70, eh, toda la historia de lo que ha ocurrido en la iglesia verdadera y la iglesia, la falsa, la ramera, la madre de las rameras, de las rameritas. Así que les recomiendo ese libro, descárguenlo, está en PDF, también lo van a encontrar. Recuerden que el sábado se guardó hasta el cuarto siglo, hasta que se impuso el 7 de marzo del año 321, Constantino eh, cristianizó al dios Mitra, al dios solar, y lo colocó como un día de adoración. Es decir, Constantino nunca se convirtió, lo bautizaron en su lecho de muerte, y su madre Helena fue a Israel, a Jerusalén, a conseguir la cruz en la cual había supuestamente muerto Jesucristo. La recibió el obispo Macario en turno y se trajo esa cruz, pero no era la de Jesús, porque la costumbre de los judíos era quemar la cruz cuando moría un ser querido, un familiar, la quemaban porque la consideraban un instrumento maldito de tortura. Y hoy lo venden en pequeñas estaquitas, astillas, en cajas de oro, y creo que debe valer miles de dólares. Y por cierto, nunca se les acaba. Entonces vamos a ver cómo va iniciando esto, cómo procede, perdón. Nuestro Señor Jesucristo le preguntaron, y está en Mateo 24, dinos cuándo, qué señal habrá de tu venida. Jesús responde que habría
guerras, rumores de guerras, habría hambre, habría también terremotos, que es lo que estamos sintiendo el 2026. Va a ser un año de muchas sorpresas, desastres naturales, desastres artificiales, el cambio climático artificialmente modulado y también terremotos. Cada vez se van a ir sintiendo más a menudo, se van acercando para algo espectacular. Este mundo ya se acabó. Así que en el verso 15 de Mateo 24, Jesús contesta: por tanto, cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. El conflicto de los siglos dice en torno a esta cita que tan pronto como el estandarte de idólatra de Roma fue clavado en tierra sagrada, los cristianos debían huir si querían salvar sus vidas. Fue cuando Constantino, perdón, perdón, eh, Cestio Galo sitió la ciudad de Jerusalén. Según Flavio Josefo, un historiador de esa época, había 1.100.000 ciudadanos judíos. No todos eran de ahí, venían de muchas partes a celebrar la Pascua. Fueron sitiados por Cestio Galo, llevó a cabo una ceremonia al dios Mitra, al dios Marte, y eso pues lo comprendieron los discípulos de Cristo cuando vieron la abominación desoladora. El desolador es destructor, pero la abominación, lo más abominable para Jehová es la idolatría. Y lo podemos encontrar en Ezequiel 8, Ezequiel 9, cómo Dios narra a través de este profeta las abominaciones que el pueblo de Dios cometía con tanta idolatría. Así que la idolatría clavó su estandarte reclamándolo como su propiedad, hizo un acto como de retirada sin aparente explicación. Y bueno, salieron los judíos, se abrieron las compuertas. Se necesitaban más de 20 hombres para abrir esas puertas. Y fueron a perseguirlos. Fue la gran oportunidad para los cristianos escapar de ahí. Cuando regresaron, se encerraron de nuevo, cantaban victoria, porque les habían causado ciertas bajas a los romanos, pero solamente los enojaron más que regresó el general que después hizo emperador Tito, lo sitió y no quedó piedra sobre piedra. Búsquenlo también, está en el conflicto de los siglos, pero también lo van a encontrar en las historias de Flavio Josefo, un judío que no era cristiano. Así que había una terrible persecución todavía para el siglo III, eh, entrando al siglo IV. Satanás tuvo una estrategia muy impresionante que le dio resultado. Él sabía que con la persecución no iba a acabar con el cristianismo. Así que dijo, mejor vamos a confundirlos y los venceremos. Y él tuvo una visión en el puente Milvio, en el 312 iba a pelear contra Magencio. Su oponente, Roma pagana, estaba dividida y Oriente contra Occidente iban a enfrentarse a una guerra mortal. Solo el que sobreviviría seguiría siendo el César. Y tuvo esa visión Constantino, un sol que lo deslumbró y una nube en forma de cruz, con la que una vidente le interpretó que bajo ese símbolo, bajo esa insignia vencería y sería inmortal su imperio. Y así fue. Al vencer la guerra, al comprender que los dioses de él, sus dioses, le habían, sobre todo el dios Mitra, le había logrado la victoria. Sin embargo, ahí Constantino, aunque no era creyente, entendió que tenía que cristianizar a todo el imperio. Y así fue. Eh, Me estoy adelantando un poco. Vamos a ir a las diapositivas. Vamos a ver qué dice el conflicto de los siglos. Página 575.
Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza. Emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e hijos, en una serie de desgracias, obrada en momentos. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová. El Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra, retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines y atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades, desastres, al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, tremendos huracanes, terribles tempestades de granizo, inundaciones, en los ciclones, mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye la mies casi madura y a ello sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y serán más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. También es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinados, tercos y rebeldía contra la autoridad. Seremos acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles. Fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas, tribunales, se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán sus móviles las peores intenciones. Vamos avanzando. A ver, Emperador Constantino, fundador del cristianismo romano, o sea, la Iglesia Católica. Por eso, el Papa en turno, León XIV, en su primer viaje apenas fue embestido del título papal, que por cierto, él no es elegido en el momento o por unanimidad de un votos de un concilio, no, no, no. Él ya está elegido por el mismo Lucifer. Y él escoge quiénes son los que van a seguir siendo sus vicegerentes en esta tierra. Y vamos a ver cómo nació el papado entonces. Por eso fue a 1700 años del concilio de Nicea, donde se instituyó ¿cómo se dice? Credo de Nicea, de Constantino también. Él impuso la doctrina católica, la Trinidad, la adoración en el día domingo, Dominus Sol Invictus, fueron las los dos fundamentales, y luego eventualmente vinieron los sacramentos, que fueron siendo actualizados o cambiados por
en todos los concilios que han sostenido a través de la historia. ¿Ok? Por eso fue el Papa ahí, porque pues es es una, para nosotros que estudiamos profecía, pues es una señal de un cumplimiento profético. Él viene a tomar la estafeta de Constantino y continuar con este asunto de la ley dominical. Hoy en día, Nicea se llama Iznik. Iznik. Es que ahí se produce mucho mármol también y piedras preciosas se pulen, se tallan y hay algunas placas de esas de piedra que se oye como el campanita, el sonido Iznik, un sonidito muy tenue, muy suave, que parece de metal, pero no es metal, es de las piedras talladas. Y miren nada más, esto lo pueden incluso conseguir en internet. La batalla Puente Milvio 312, lo que acabo de decir. Am, Después de la visión, Constantino mandó pintar la cruz en los escudos de los soldados, es cuando nacen las cruzadas romanas. Y también ordenó que que se colocara una cruz en los templos de Acera, de Diana de los Efesios, de Venus, de Júpiter, de Saturno, todos ellos. Pero él solamente estaba cristianizando los ídolos, em, pero siguieron con la misma religión de idolatría. ¿Ok? El edicto de Milán en el 313, que promulgó Constantino, que concedió la libertad de culto a los cristianos, que venían siendo perseguidos, sobre todo allá por el siglo III, con Diocleciano, que era un emperador romano de los más terribles inquisidores, sádico. Así que estaba cansado el pueblo de Dios de tanta persecución y pensaron que ya Dios había puesto fin a esa persecución, por lo tanto Constantino se había convertido, así como en aquella vez Pablo también ocurrió algo muy parecido. Satanás no copia nada que no sea verdadero. Fue muy parecida la visión y conversión de Saulo de Tarso cuando vino a ser Pablo. ¿Ok? El emperador se convierte en importante mecenas del cristianismo, devolviendo bienes confiscados a la iglesia y financiando construcciones grandes, o sea, basílicas. Así que impuso el concilio ecuménico para unificar la doctrina cristiana y condenar herejías como el arrianismo. Eh, Brevemente, busquen el arrianismo. Arrio, un obispo de mucha popularidad, si no es que el más popular de su época, que había formado ya prácticamente una iglesia bien estructurada, bien ordenada, que tenía obispos también, ancianos, tenía pastores, bastantes evangelistas, y era una de las piezas importantes que había que quitar del camino. Em, Su error, él decía que Jesucristo hubo un tiempo en que nunca existió, como era el Hijo, y como en el Nuevo Testamento él no menciona que le adoren a él, sino que al Padre. Entonces se agarró de esa frase, de esa creencia, y comenzó a predicar, publicar también, que, que Jesucristo no era Dios, que era divino, que era la mejor creación de Dios. Sin embargo, Cristo no fue un ser criado. ¿Ok? Cristo fue extraído de la misma esencia del Padre y ha existido desde la eternidad. Pero aquí en la reunión que tuvieron en el 325 en Nicea, pues se le daba la oportunidad a Arrio para que se retractara y se alineara con el credo de Constantinopla, de Constantino, el credo de Nicea. Ya estaba escrito cuál iba a ser la doctrina católica romana, o sea que Pedro no fue el fundador de la Iglesia Católica, sino que fue Constantino el Grande. Y pues ese fue uno de los errores de este Arrio, que se oponía también a la Trinidad, a tres dioses en uno, tres diferentes formas o personas, uno en propósitos. Entonces dijo que pues
Él era criado también. Y eso, pues, estorbaba también a Constantino porque querían tenían que imponer la Trinidad. Y también tenían que demostrar que Cristo vino como Dios. Aunque hubo otros predicadores después de ese concilio que aseguraban que Cristo era divino, que el Padre creó todo lo que nos rodea por medio de su Hijo, que era divino y que era humano a la vez. Eso es correcto. Pero cuando vino aquí a este planeta, dice Hebreos 2, que vino en forma de ser humano, no utilizó ningún poder de Dios. Los milagros que hacían eran por la fe en el Padre. Y el Padre, pues, cumplía ¿cómo se dice? Esos milagros para poder am, abrir el camino para el Evangelio de Jesucristo. Así que es Constantino, el fundador de la Iglesia Católica. El monumento en que decenas abuchean a Netanyahu y se retiran de la Asamblea General de la ONU cuando el mandatario de Israel sube al estrado. Bueno, esta es parte de las noticias aquí porque se dio precisamente en ese tiempo cuando subió León XIV al poder, que su primer viaje fue a Constantinopla. Así que el 7 de marzo del año 321, el emperador Constantino, ahí les va, pongan atención por favor, emitió un edicto crucial que declaraba el domingo, el 10 solis, Día del Sol, como día oficial de descanso obligatorio en el Imperio Romano. Lo está diciendo Google, el diccionario. Fue la primera ley dominical para aquellos escépticos que se burlan de que somos paranoicos, de que no es cierto que viene una ley dominical. Viene, porque Roma ya recobró otra vez el poder que había perdido. Prohibiendo trabajos y negocios, aunque permitiendo trabajos agrícolas esenciales. Esta ley unificó el día de culto cristiano con una traición pagana, el sol invictus, sentado en las bases para la observancia moderna del domingo como día de descanso obligatorio, sagrado. Él fue el que impuso, el que cambió el sábado por el domingo, porque hasta ese entonces había guardado el sábado, este, que se habló en Génesis 2, 2, 2 y 3. Aquí está, todos los jueces, habitantes de la ciudad, mercaderes y artesanos debían descansar en el venerable día del sol. ¿Por qué? Pues porque los dioses, decía él, y el dios Mitra bendecía la mies, la cosecha, la siembra y la cosecha. Así que ellos tenían que trabajar. Y ese fue su argumento, nada bíblico. Este decreto consolidó el domingo como día de reposo en el calendario romano, un proceso que fue completado por emperadores posteriores como Teodosio, quien lo renombró Dies Dominicus, o sea, Día del Señor. Isaías 58, 13 y 14 dice claramente que el sábado, no el domingo, el sábado semanal es el Día del Señor. Ok, a pesar de su intención, no todos los cristianos aceptaron inicialmente el cambio, pues muchos preferirían el sábado como el día de reposo bíblico, una práctica que aún persiste en algunos grupos. Se prohibía la administración de justicia, los trabajos manuales, en el que para los cristianos era el día del Señor, esto es el domingo, y para los paganos seguía siendo el día del sol. O sea, aquí Constantino vino a agradar, agradar a los dos grupos, a los paganos y a los idólatras. ¿Cómo se llama esto? En una sola palabra, sincretismo. Sincretismo. Como ya su religión de él venía en decadencia, entonces tuvo que agarrarse de otra para poder sobrevivir. Después de todo, la madre de Constantino era cristiana y por lo tanto él entendía que tenía que dejar de perseguirlos también, porque insistencia de la madre también. Aquí está. Constantino el Grande impulsó a la Iglesia Católica a través del Edicto de Milán. Lo están diciendo el diccionario más popular, más famoso, que el fundador de la Iglesia Católica fue Constantino, no fue Pedro. Miren, sigue diciendo, son leyes
Las leyes azules, investiguenlas también para los que no creen, los escépticos, que no creen que vino una ley dominical. Ya había en 30 estados de la Unión Americana. Ahora se va a imponer. Por cierto, se llama Jonathan Berry, el abogado de la ley dominical. Así que estas leyes azules, también conocidas como dominicales, comerciales, leyes de cierre dominical, son leyes que restringen o prohíben ciertas actividades en días específicos, generalmente los domingos en el mundo occidental. La primera enmienda de Estados Unidos, la Constitución estadounidense establece que la Iglesia, que el Estado no va a imponer leyes de índole religioso, ni la práctica de la religión. Entonces, al imponer un día domingo, están violando el Estado laico, la Constitución. Pero ¿qué dijo Trump cuando le dijeron que si no estaba uniendo la Iglesia con el Estado? Y él contestó, dejemos eso a un lado. O sea, pongamos la Constitución a un lado, no sirve. El dominio de Roma sobre su conciencia. Así que fue Juan Pablo II el que escribiera una encíclica y en el catecismo, primero, antes de la encíclica, les voy a mostrar que en el catecismo de 1992, página 480, porque siempre lo actualizan, dice así, nos reunimos todos el día del sol, el domingo, porque es el primer día de la semana. Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, aquí en este libro, la encíclica que les hablaba, una carta apostólica de Juan Pablo II, en este libro de actas y documentos pontificios, santificación del domingo. A ver, voy a ver si puedo agrandar esto. En la parte de abajo, a ver si puedo. Voy a ampliarlo. Dice, el día de descanso, en la página 65. Durante algunos siglos los cristianos han vivido el domingo solo como un día del culto, sin poder relacionarlo con el significado específico del descanso sabático. Solamente en el siglo IV, la ley civil del Imperio Romano reconoció el ritmo semanal, disponiendo que en el día del sol, el domingo, no el sábado, el día del Señor, no. Dice, los jueces, las poblaciones de las ciudades y corporaciones de los diferentes oficios dejarán de trabajar. Los cristianos se alegraron de ver superar así los obstáculos que hasta entonces habían hecho heroica a veces la observancia del Día del Señor. Ellos podían dedicarse ya a la oración en común sin impedimentos. Entonces quiso agradar a los paganos al declararles que sigan honrando o adorando a Mitra, pero ahora va a ser como Dominus Sol Invictus, el Dios Sol jamás vencido. Pero ahora estaría en el día de la semana, cuando se adoraría el día del sol, el día del dios Mitra. Y a los cristianos les dijo, pues ya no los voy a perseguir, pero vamos a cambiar el día de reposo, que al cabo, después de todo, Jesucristo resucitó el primer día de la semana, el domingo, así que... Y ahí cayeron en apostasía el pueblo cristiano, y pues es profético también que esto iba a ocurrir. Sigue diciendo, miren, este está interesante, la página 31 de esta encíclica. Dice, en efecto, una aguda intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol, expresión con la que los romanos denominaban este día y que aún hoy aparece en algunas lenguas contemporáneas. Apartando a los fieles de la seducción de los cultos, divinizaban el sol y orientando la celebración de este día hacia Cristo. O sea, nada más lo empanizaron, pero sigue siendo el mismo pedazo de carne, ¿no? El verdadero sol. Cristo es el verdadero sol, dice, de la humanidad. San Justino, escribiendo a los paganos, utilizó la terminología corriente para señalar que los cristianos hacían su reunión en el llamado Día del Sol. Pero la referencia a esta expresión tiene ya para los creyentes un sentido nuevo, perfectamente evangélico. En efecto, Cristo es la luz del mundo.
Y mencionan citas bíblicas también. A Juan 9:5, por ejemplo. Am, y el día conmemorativo de su resurrección es el reflejo perenne en la sucesión semanal del tiempo de esta epifanía de su gloria. ¿Se dan cuenta cómo Satanás no copia nada que no sea verdadero? Se tiene que agarrar de ahí para poder engañar a los escogidos. Ahora, esto está interesante, a ver si lo puedo, aquí lo voy a ampliar un poco más. En la página 68, me pasé demasiado. Ok, en la parte de abajo, donde dice ley dominical, dice, el creyente está pues llamado a satisfacer esta exigencia conjugándola con las expresiones de su fe personal y comunitaria manifestado en la celebración y santificación del día del Señor. Por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, oigan, está convocando al poder civil, tenga en cuenta su deber de santificar el domingo, o sea, de que nos obliguen. Y de todos modos es un deber de conciencia. Claro que es de conciencia. Por eso es que no tiene que ver, en asuntos de conciencia no debe haber mayoría en un Senado, ni el gobernante nos debe imponer. ¿Ok? En asuntos de conciencia es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios dijo sábado y sábado se queda. De todos modos, dice, ajá, es un deber de conciencia la organización del descanso dominical, de modo que le sea posible participar en la Eucaristía ab- absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles. Por cierto, en esa doctrina de la Eucaristía, que significa la transustanciación, que también significa que el sacerdote es el único que puede convertir en pan o en carne la hostia y el vino en sangre. O sea que Pablo menciona en Hebreos 8 y Hebreos 9 que Cristo fue sacrificado una vez y para siempre. No necesitamos llevar ceremonias de sacrificios cada semana. Esto es una mofa para Dios. Pero la cuestión aquí es, ¿por qué redondo? Si el pan que Cristo partió era un pan sin levadura, muy delgadito, tipo tortilla, muy delgado, sin levadura, y eran pedazos. Y entonces, ¿por qué en la Iglesia Católica, en la Eucaristía, lo entregan redondo? Ah, y que no hay que masticarlo, dicen. Porque es el cuerpo de Cristo. Pues, ¿qué nos dice en Isaías 63 también que su cuerpo fue magullado, ¿verdad? Que fue machacado por nuestros pecados. Y no dice en la Biblia que no hay que masticarlo. Es una ceremonia que se tiene que recordar siempre que no sea posible. Haced esto, Jesús dijo, en memoria de mí. Jamás dijo, haga la Navidad en memoria de mí. Jamás. Las fiestas son paganas. Vean cómo fueron imponiendo la doctrina católica hasta el día de hoy, que ha cobrado gran auge y engañado a millones y millones. Aquí sigue diciendo, a ver, voy a agrandar la página 84. Mm, en el artículo 86, encomiendo la que dice la viva acogida de esta carta apostólica por parte de la comunidad cristiana a la intercesión de la Santísima Virgen. Ella, sin quitar nada al papel central de Cristo y de su Espíritu, está presente en cada domingo de la iglesia. Lo requiere el mismo misterio de Cristo. En efecto, ¿cómo podría ella, que es de Mater Domini y la Mater Ecclesiae, no estar presente por un título especial el día que es a la vez 10 Domini y 10 Ecclesiae hacia la Virgen María? Miran los fieles que escuchan la palabra y proclaman en la asamblea dominical. Discúlpeme, no es mi intención ofender a nadie, pero qué ironía, qué sarcasmo. ¿Por qué? ¿Qué acaba de decir León XIV? Que María no es corredentora, que María no puede interceder para
salvar a los pecadores. ¿Se dan cuenta? Y esto lo hacía desde Tomás Aquino. Siempre se lo declaró, lo censuró también Martín Lutero y también Tyndale, cuando tuvo que confrontar al concilio, a los concilios de Roma, lo estaban juzgando, les ustedes se contradicen, los papas a cada rato uno dice una cosa, luego de rato el otro dice otra cosa, pero ¿por qué? Porque no son bíblicos. Siempre van a tener un tema de acuerdo a su interés, siempre. Por eso tuercen la Biblia y no permiten que se lea la Biblia. Ni ellos la lean, ni predican con la Biblia, porque no son nada de cristianos, no son nada de cristianos. Es un cristianismo romano, es lo que tenemos aquí. Pero qué ridículos se ven, ¿eh? Qué ridículos. Amo a los católicos, pero el clero, los líderes los están engañando. Miren lo que dice aquí. A 85. Hasta abajo, miren lo que dice. Vaticano 31 de mayo, solemnidad Pentecostés del año 1998. Y dice, os exhorto pues, queridos hermanos, en el episcopado y en el sacerdocio, a actuar incansablemente junto con los fieles para que el valor de este día sacro sea reconocido y vivido cada vez mejor. Esto producirá sus frutos en las comunidades cristianas y ejercerá beneficios e influjos en toda la sociedad civil. Wow, qué impresionante engaño, qué astucia tienen estos señores para engañar a millones. Aquí está el Señor sosteniendo un báculo, un crucifijo de un supuesto crucificado ahí escurrido, deforme, deforme. Y hay mucho que hablar acerca de ese bastón, de la piña que tiene ahí abajo de la mano del Papa, la glándula pineal, que por cierto hay un monumento muy grande en el Tribunal de Justicia del Vaticano. Esa cruz la usaban los brujos, todavía en el siglo XII, siglo XIII. Y a la tiara, la- este, la mitra que usa aquí el Papa, muy parecido al del dios Dagón de los fenicios. El pez, por eso tiene como forma de cabeza de pescado. Él es un sacerdote de Dagón. Así que en la página 68 de esta encíclica, de esta carta apostólica, aparece que la legislación, el gobierno, debe de actuar para imponer ese día de descanso. Y viene, ¿eh? En México, en el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. Ya está ahí. Nada más que no lo están aplicando. Están arreglando dos, tres por ahí eh, obstáculos para poder declarar una ley dominical también en México. Am, Aquí dice santificar el domingo. Es un deber de conciencia, ya lo leímos. ¿Cómo se impuso, cómo se impuso la doctrina cristiana apostólica, católica? Bueno, ya mencioné. Aquí está. Vamos a ir en ese orden y cómo fueron evolucionando, es la palabra correcta, fueron evolucionando, porque cada vez han tenido que hacer cambios en su, en su, este, en su credo. Y aquí inició, en el 325, de este lo presidió el imponente Constantino, con su corona solar. También él declaraba que él era, pues, también el dios sol, el pontífice del dios solar, del dios Mitra. Y bueno, trató de impresionar a Arrio, pero Arrio no cambió de parecer, por eso la orden fue destruir a Érulos, vándalos y ostrogodos, por eso el libro de Daniel menciona que caerían tres cuernos, cada cuerno representa un poder, un pueblo, y cayeron esos tres para, como señal de que nacería el cuerno pequeño, que crecería, que no se quedaría pequeño, pero viene de un país el más pequeño del mundo, crecería en todo el mundo y tendría gran poder sobre los reyes de la tierra.
Y ahí está, el emperador Constantino reunió a todos los obispos, combatir el arrianismo que afirmaba que Cristo era inferior a su Padre. Y bueno, esa declaración es mala, claro que sí, es blasfemia también. Pero eso también rechazó la Trinidad y todo esto fue causas, algunas de las causas que dio la orden Constantino para destruirlos de raíz. Así que el apóstol Pedro nunca fue a Roma. ¿La Biblia dice que Pedro fue a Roma? No. Bueno, de ninguna manera explícita. En el Nuevo Testamento no hay ningún texto que declare que Pedro estuvo en Roma. El pasaje que más se usa es 1 de Pedro 5:13, donde menciona Babilonia. La tradición católica interpreta Babilonia como un nombre simbólico para Roma. Otros cristianos entienden que no se puede probar que Pedro estuviera en Roma, porque la Biblia no lo afirma directamente. Elena G. de White no se afirma que Pedro haya ido a Roma ni que haya sido obispo o mártir allí. Su tratamiento enfatiza a Pablo en Roma y explica el surgimiento del papado como un proceso histórico político posterior, no apostólico. En Hechos de los Apóstoles, en los capítulos dedicados al cautiverio de Pablo en Roma, no se menciona a Pedro en absoluto, mientras que Pablo es presentado como el principal mensajero cristiano en la capital imperial. En el conflicto de los siglos, el origen del papado se describe como un desarrollo gradual del obispado romano sin vincular a Pedro ni a una sucesión apostólica. En el deseo de todas las gentes. El comentario a Mateo 16. Elena de White afirma que Cristo no confirió a Pedro autoridad sobre sus hermanos ni una primicia institucional. Primera de Pedro 5:13, lo de Babilonia que mencioné. Elena de White nunca identifica explícitamente Babilonia con Roma, pero para sostener una presencia de que Pedro estuvo en la ciudad. J.N. Andrews, un pionero adventista, sostuvo que no existe evidencia bíblica de que Pedro haya visitado Roma, que el silencio del libro de Hechos es concluyente. Uriah Smith afirmó que la pretensión de que Pedro fue obispo de Roma descansa en la tradición y no en la escritura. James White destacó que Pablo escribe la epístola a los romanos y saluda a numerosos creyentes sin mencionar a Pedro, la cual considera incompatible con un liderazgo petrino en Roma. Alonso Treyer Jones explicó que el papado surge del Imperio Romano y no del apóstol Pedro, negando una continuidad apostólica directa. Y bien, se le preguntó también aquí, ¿alguna vez fue el apóstol Pedro a Roma? Gallo, siglo II, un diácono que escribió sobre la presencia de Pedro en Roma y su martirio. Fue Ignacio de Antioquía. Mencionó a Pedro y Pablo en Roma, aunque algunos debaten si se refiere a que estaban físicamente allí o solo daban órdenes. Lactancio relata la muerte de Pedro en Roma en manos de Nerón. Eusebio escribió sobre el martirio de Pedro en Roma en su historia eclesiástica. Ahora, la Biblia no menciona explícitamente, como ya hemos mencionado, pudieron haberlo llevado arrestado y asesinado en Roma, pero Herodes estaba en Israel. Bueno, hay bastantes especulaciones, pero nada confirmado. Aquí dice que Gallo fue influyente jurista romano del siglo II, casi desconocido en su época, famoso por sus instituciones, un manual pedagógico de derecho que dividía el tema en personas, cosas y acciones, y que se convirtió en la base del derecho moderno del Corpus Juris Civilis de Justiniano, siendo la obra de derecho clásico más completa. Bueno, Justiniano, el primer papa, bueno, digamos que Constantino fue el fundador de la Iglesia Católica Romana, pero no se hacían llamar papas, sino que fue Justiniano quien empieza la obra papal, la obra papista.
cuando se declara cabeza de iglesia corrector de herejes. Pero tampoco le decían papa, sino que era un obispo. El rey, el emperador, se convirtió en el obispo y declaró los derechos humanos. Cabe mencionar que fueron también anunciados en Francia y los masones tomaron esto como un decálogo, como am, un manual de procedimientos ante la sociedad. Sin embargo, la libertad, que muchos confunden derecho con libertad, la libertad no es un derecho, y lo hemos explicado en otras ocasiones. Aquí está Justiniano, donde inicia, donde la iglesia es dirigida por el Estado. A ver, no quiero confundirlos. Cuando Constantino, él prácticamente da el primer paso para unir a la iglesia con el Estado, convocando a diferentes líderes cristianos, pero dándoles la orden de que la doctrina la escribía él. No estaba confirmado porque aún así en el lejano Israel, pues había muchos cristianos todavía que no aceptaban el domingo como día de descanso. Seguían guardando el sábado y no aceptaban la cruz, porque la cruz la consideraban siempre maldita. Entonces fue a través del tiempo cuando cae Roma pagana y surge Roma papal. Y esto fue porque Clodoveo, rey de los merovingios, ayudó a Justiniano a que se declarara cabeza de iglesia corrector de herejes porque ya había una ley por parte de Constantino el Grande de que la iglesia iba a ser dirigida por el emperador romano, pero que ahora el emperador ya no es emperador de Roma, sino que es el obispo de la iglesia romana. El Corpus Juris Civilis es la recopilación más importante de derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia. El otro día les mencioné del Código de Derecho Canónico que tengo aquí donde nace la personería o la personalidad jurídica y establecen aquí mismo acerca de los derechos, pero recuerden, la libertad no es un derecho. Quien administra el derecho es el Poder Judicial. Derechos humanos surge en forma como una doctrina a nivel mundial a partir de la ONU. ¿Quién fundó la ONU? Los Rockefeller. Son los que dominan gran parte de la economía mundial también. Están metidos mucho con el asunto espiritista, las religiones, las logias, la masonería. Este, y por cierto, como dato cultural, él los Rockefeller, fíjense, fue el quien promovió la agenda de ideología de género, el feminismo, que a muchos, a la sociedad le pareció muy, pues, agradable, porque dirían, no, porque decían, no, pues ahora sí, la mujer tiene derechos. Sí, no tiene libertades, tiene derechos. Y el derecho es limitado por el sistema judicial, ¿ok? Cuando se nos quita el derecho a la libertad, entonces ahí vemos realmente quién está gobernando. Y entonces ahora van a poder votar y ahora van a poder trabajar también y recibir salario igual que los hombres. ¿Que no se dan cuenta que lo hicieron para que generaran más impuestos? ¿No lo vieron de esa manera? Porque miren, para el papado nosotros somos sus esclavos por este asunto de personalidad jurídica. Estoy trabajando mucho en un tema, estudiando, yo le llamo, bueno, trabajo en la viña del Señor, pero eh, voy a explicarles más adelante en cuanto a la ley marítima de una bula papal del año 1302 por Bonifacio VIII, que él declara que es Dios y en forma de Noé, y declara una ley marítima que hasta el día de hoy por hoy, nuestras letras ahora se escriben en letras mayúsculas, tiene un significado. Somos corporación, somos empresa para el Estado, somos esclavos, dicho de otra manera. Y todos tenemos que trabajar y generar impuestos. Así que se creó el feminismo
Primero que nada, para poner de enemigo la mujer contra el hombre, para ver quién gana más, quién tiene más fuerza, más poder, el empoderamiento de la mujer. Ajá. No saben que es una trampa que viene a dividir los géneros femenino y masculino, a ponerlos en guerra, a trabajar para generar impuestos, para enriquecer a los más ricos, a la élite. Pero obviamente todo lo que trae Satanás viene disfrazado de ángel de luz, de bondad, del bienhechor. Hay que tener cuidado. Voy a ver, a ver si puedo. Es que es un tema bien profundo, que cuando lo he explicado, muchos no lo comprenden, pero es necesario saberlo. Es necesario saberlo. Bien, avancemos. Luego vino el concilio de Tesalónica 380, está en el diccionario. Fue un decreto del emperador romano Teodosio I que convirtió el cristianismo niceno en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Se dan cuenta cómo nació la Iglesia Católica Romana, el cristianismo romano? Fue impuesta con su domingo, con su día de adoración solar. Ya lo acabo de mencionar con la encíclica de Juan Pablo II. Aquí está. Voy más rápido porque se nos acabó el tiempo. Luego viene el concilio de Constantinopla en 381. Este concilio, el segundo ecuménico, fue convocado por el emperador Teodosio para reafirmar la Nicena, lo mismo pues de Nicea, condenar herejías como el arrianismo, el macedonianismo y definir la divinidad del Espíritu Santo, o sea, la Trinidad, resultando en el credo niceno, de Nicea, constantinopolitano, que declara que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, o sea, Dios el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Y cómo la iglesia adventista hoy también cree en eso, que el Espíritu Santo es un cuerpo independiente, que tiene su trono, que es un ser individual, que a la vez son tres. Pero entonces, ¿cómo explican que Dios es espíritu ya? Cuando en realidad ese espíritu que procede del Padre es Cristo mismo. Padre, danos de tu espíritu. Y Jesús soplaba, dice primeros escritos, el capítulo, fin de los 2300, soplaba su espíritu. Cristo soplaba su espíritu. Y cuando los discípulos, antes de que se fuera Jesús, le dijo, Maestro, danos de tu espíritu. Y él sopló el Espíritu Santo en ellos. Bien, así se fue afirmando la doctrina católica. Luego vino el tercer concilio ecuménico 431. Ese ecuménico más comúnmente reconocido como el concilio de Éfeso, que condenó el nestorianismo, afirmando la unidad de Cristo y declarando a María como Madre de Dios. Ahora, esto se llevó en un concilio. Y entonces, ¿por qué León XIV dice ahora se contradice con estos concilios? Desafiando a concilios de su propia religión. Bueno, es que simplemente ellos no tienen un fundamento bíblico, por eso son variables. En cambio, la Biblia se entiende, se comprende, es uno solo el que la inspiró, porque es el mismo lenguaje, es el mismo idioma y el mismo mensaje, ¿verdad? Y viene a través de todos los libros, porque la Biblia fue escrita por hombres, pero inspirados por Dios, a través de su Espíritu Santo. Aquí está. Luego el cuarto concilio de Calcedonia en el 451. Aquí está. Cuarto, crucial para definir la doctrina de la unión hipostática, o sea, una persona, dos naturalezas en Cristo, contra la herejía monofisita establecida en el credo de Calcedonia. O sea, porque había otras interpretaciones en cuanto a que es solamente un solo Dios y que está en el Padre y en el Hijo y que el Espíritu Santo sea nada más un Dios. A eso se refiere también
esa doctrina. Aquí está la definición de Calcedonia, que Cristo es una sola persona, hipos- hipóstasis, con dos naturalezas divina y humana, completadas e invisibles que actúan sin confundirse. Fijó la cristología ortodoxa para siglos, estableciendo la plena divinidad y plena humanidad de Jesús. O sea, como dice Hebreos, Jesús era humano de carne y hueso. Sufrió como cualquier otro humano, ¿verdad? No usó poderes de Dios. Y les digo, o sea, en parte, tienen gran parte de verdad, pero la única manera de poder engañar a los escogidos es que entre más verdad tiene una mentira es más creíble, ¿verdad? En otras, pues como que no estamos de acuerdo, pero en algunas sí. Quinto concilio justiniano. El quinto concilio se refiere al segundo de Constantinopla, en el 553, convocado por el emperador Justiniano I, condenar el nestorianismo, el menofisicismo, por lo menos unos 3 capítulos. Para eso se reunían, para confirmar su doctrina y reafirmarla. Y es así como nació la Iglesia Católico Romana. Justiniano se declara cabeza de iglesia, perseguidor de herejes. Esto también está en el diccionario. Dice, y se autoproclamó defensor y legislador supremo de la Iglesia, actuando como cabeza al legislar sobre asuntos eclesiásticos y monásticos, como corrector de herejes, al perseguir la herejía, buscando la unidad religiosa del imperio, pero también usando la autoridad imperial para someter a la Iglesia, al cual era visto con ambivalencia por el papado, aunque formalmente aceptaba la primacía papal. Líder de ortodoxia, legislador eclesiástico, relación con el papado, corrector de herejes, o sea, su política fue efectiva en la erradicación de la herejía usando su poder para imponer la ortodoxia, pero también se vio envuelto en disputas teológicas como el caso de los 3 capítulos que generaron conflictos con el papado. Bueno, pues esta es la verdadera historia del origen de la Iglesia Católica. Muchos aseguran que es de Dios, que la Iglesia por ser la más antigua. No, la más antigua es la de los 10 mandamientos. Esa es la más antigua. Y está en Apocalipsis 14, está en Apocalipsis 12, 17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Así que, pues, hay que investigar. Amo a los católicos y no espero que se ofendan con este tema. Solo investiguenlo y si estoy equivocado, corríjanme. Con mucho gusto me retractaré de mis errores, pero hemos usado incluso información fidedigna, fuentes de información fidedigna, y aquí pueden corroborar que su iglesia católica, apostólica, romana no proviene de Cristo, no proviene del cielo, es una inspiración puramente humana. Que Dios eterno les bendiga.